tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Teo Venegas y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio en el que tratamos de tener como invitados a personas que hagan una aportación a los problemas actuales. Queremos expertos que nos orienten, que nos ayuden a resolver los problemas, que nos digan qué es lo que está pasando y que nos indiquen el camino hacia las soluciones. Buscamos salidas, buscamos ser propositivos en este espacio y le agradezco al ingeniero Miguel Ángel Verástegui Cavazos, quien es experto ambientalista, tiene una agrupación que se llama Ambientam y se ha dedicado a orientar a grupos que le solicitan orientación y también ha hecho estudios sobre impacto ambiental. Es funcionario, trabaja para diversas entidades de gobierno estatal, federal y municipal, y pues para nosotros es un orgullo que esté con nosotros y nos regale un poco de este tiempo que sabemos que es muy valioso, pero sabemos que será muy valioso también para la gente que lo escuche. Bienvenido. Gracias por la invitación, pues a la orden. Hay muchísimos temas, lamentablemente la situación nos da muchos temas a tratar, a investigar, a dar resultados, a dar lo que son resultados de investigaciones y propuestas de solución. Entonces, estamos en esa etapa exacta en donde la investigación, los resultados de las problemáticas y las propuestas, estamos en un punto neurálgico porque empieza una nueva administración a nivel legislatura y a nivel municipal. Fíjate que me llama la atención la formación de grupos en la sociedad que buscan la solución de problemas específicos. En 1988 próximamente conocí a la doctora Aida Espinosa Segura. Ella era jubilada del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ella hizo contacto con el arquitecto Alfonso de Pérez Villarreal. Crearon el movimiento ecologista mexicano y ahí empecé yo a escuchar en una forma estructurada una serie de consejos para detener la amenaza de la contaminación, porque esto traería gravísimos problemas para la salud de las personas y también para el fin del mundo, ¿verdad? Para acabar con el planeta, la depredación. Y señalaban agentes responsables de la contaminación. Creo que nos sirvió de mucho que había mucho intercambio de información en ese grupo, pero desafortunadamente alguien toma la bandera del ambientalismo y lo convierte en un partido político. Desde el partido político creemos que sí, indudablemente es una posición muy importante para trabajar desde dentro. Creo que gracias al Partido Verde se han creado cambios en las legislaciones para proteger lo poco que nos queda del planeta y hay regulaciones para muchas cosas para que respeten el medio ambiente, lo poco que nos queda. Sin embargo, creo, desde la lucha del movimiento ecologista no hemos visto suficiente una respuesta justa por parte de los que llamamos depredadores, que son los de las industrias. Aquí en el sur de Tamaulipas hay muchas industrias, se cambiaron de la isleta a la zona norte de Altamira y creo que muchos no respetan las indicaciones ambientales. ¿Cuál es tu percepción de esta situación, de esta relación entre el sector industrial contaminante y la sociedad, sobre todo residente, vecina de esos lugares? Mira, para empezar el tema tendremos que poner un panorama de lo que le llamamos el pasivo ambiental de la zona. El pasivo ambiental pues se trata de todas las áreas que están contaminadas y de qué forma. Estamos hablando de los elementos del agua, el aire y la tierra, más la fauna y la flora. El ser humano, bueno, está por encima. ¿Consumimos eso? Está por encima de esto y a nivel depredación pues somos el número uno por esa causa. Y el pasivo ambiental de la zona está bastante alto. Empezando por la contaminación que resta el río Pánuco, no sé si pues le hayan restado algo, pero nos toca la peor parte. Si podemos empezar con el agua, uno de los elementos que aquí nos aqueja muchísimo. Es lamentable eso, que vemos
con mucha tristeza que no le ponen ganas a la gente que es responsable de eso. No sé qué está pasando porque cambian de administraciones y de banderas y como quieren lo mismo, no pasa nada. Ya ves ahorita lo del camalote, un tema muy trillado ya, muy desgastado. Que por suerte, es como fue suerte, ¿verdad? La naturaleza lamentablemente ahorita es fecha que todavía no se arranca. ¿Cómo? Dijeron que tenía que hacerse un trabajo bien hecho para que ya no pasara. La historia de esto es que todo tiene mucha tela de donde cortar. La historia de esto se llama Proyecto Pujalcoy. Fines de los 70, principios de los 80. Y se trataba de un megaproyecto en 2 etapas donde se iban a hacer unas represas para que en la temporada de lluvia, estamos hablando de abril, mayo hasta octubre, se recuperara, se almacenara agua. Y en la época de estiaje, que es diciembre, marzo, abril, pudiéramos tener agua suficiente para el consumo humano y la industria. Y estamos hablando del agua dulce. Otro panorama general es que tenemos 2 ríos, el Pánuco y el Támesis. El que nos surte el agua dulce es el Támesis, no el Pánuco. El Pánuco es uno de los 5 ríos más contaminados del país. Agrégale que el año pasado, a principios del año pasado, se agregó un colector nuevo de drenajes de la Ciudad de México al Moctezuma, que llegando acá a la zona de las Huastecas cambia su nombre y se llama Pánuco. Bueno, entonces, ese río, pues no solo ahora que hubo una crisis donde el agua del Pánuco se metió a las lagunas que riega el Támesis, no nomás eso, ahí por el Camalote, precisamente, no solo es la sal, es el exceso de contaminantes. Entonces todo el mundo hablaba de la sal porque bueno, es la que probamos, es la que sabe. Nos dio sabor a sal, pero no sabemos como tú dices, tiene... Pero la segunda parte que es la contaminación tan altísima. ¿Venenos? ¿Ácidos? Fíjate, hay una norma, la 127 de Semarnat, que nos habla sobre cuáles son los mínimos permisibles de contaminantes en el agua, en la calidad del agua. Bueno, se trata de los hidrocarburos, los agroquímicos, los hidrocarburos, los agroquímicos y los otros tipos de contaminantes. Pero esos son los principales. Estamos hablando de la industria, pues, van los hidrocarburos, la otra industria que es la industria agrícola, lo que es los agroquímicos, está tremendo. Vamos a hacer una breve pausa, si me permites, enseguida regresamos para continuar hablando de este pasivo ambiental y la contaminación en tiempo de pandemia y cómo vivimos, cómo estamos viviendo aquí en esta región, esta crisis pandémica y este calor tan fuerte en esta pandemia, crisis. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Estamos con el ingeniero Miguel Ángel Verástegui, él es experto en asuntos ambientales, tiene una amplia trayectoria formando parte de grupos en los que se trata de crear conciencia para frenar el desastre, la crisis climática. Estos calores son el resultado de la depredación a que se ha sometido el planeta y sobre todo esta región, que antes era un paraíso, era la región huasteca. Hoy tenemos calores selváticos, ¿no? Medio desérticos, pues, pero con humedad. Ni selváticos. O sea, ni se entiende, ¿no? Voy a explicar el fenómeno de lo que pasa aquí en la zona. Precisamente por la falta de árboles, la temperatura sube muchísimo. Sí. Y no llueve. Uno de los factores, bueno, es eso todo. Dicen que no llueve. Uno de los factores es la urbanización. Es una urbanización descontrolada, no pensada
con el medio ambiente, ¿verdad? No pensada con que nos fuera a rebotar literalmente el calor, nos rebota el calor. ¿Qué significa? Que la refracción solar en todas las planchas de concreto de las calles, de los estacionamientos, de los supers, de los techos de las casas, todo eso contribuye a formar lo que le llaman islas de calor. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, por ahí tengo una gráfica muy buena que hicimos en una calle con árboles y sin árboles. Hay un aumento de temperatura de no menos de 10 grados, no menos de 10 grados. Atribúyele, agrégale que los cálculos para definir la diferencia entre contaminación térmica con sus índices de sensación térmica y lo que marca el termómetro pues son altos, porque se considera la presión atmosférica, los vientos, la humedad y esta refracción solar que nos rebota el calor. Tú pasas por muros grandes a las 4 de la tarde y el muro te refleja el calor y lo sientes. Pues toda esa refracción solar se agrega a este factor para calcular el índice de sensación térmica que te estaba diciendo hace rato, que entre el 7 y 9 de julio se rompió récord. Venía rompiéndose un grado. Primero tenemos el registro de hace 2 años de 12 grados. Cuando decía la gente, temperatura ambiente 31 grados, sensación térmica 33 grados. No, deja de eso. Hace 2 años. Y ahorita las temperaturas normales son de 33 a 37 grados, con sensación térmica hasta de 42. El 37 y 9 te decía que se rompió récord porque hace 2 años fueron 12 grados de diferencia, 12 grados. El año pasado fueron 13 y el 9 fueron 15. Que por suerte mucha gente no sale. Ya estamos pensando en modificar las actividades. Ya no es por la pandemia, sino por el calor tremendo. Por salud. ¿No? Por salud. Todo lo que tiene que ver con contaminación tiene que ver con consecuencia a la salud, afectaciones a la salud, todo. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a las personas, a los empresarios, a los industriales, de qué puede hacerse para reducir el impacto de la temperatura? Tiene que haber una real conciencia, real, honesta, ética, que no se tiene porque pues, se busca ganancia encima de cualquier cosa. Sí, yo creo que no piensa igual el que tiene aire acondicionado en su casa, ¿no? Que tiene clima artificial en su recámara, no piensa igual. Tú estás diciendo algo muy interesante. Que solamente tiene un pequeño abanico. Hay un concepto que inclusive ya se va a hacer ley, hay una norma para medir lo que somos y lo que tenemos como huella ecológica. Tenemos huella ecológica y huella hídrica. ¿Qué significa eso? Es el cálculo de lo que nosotros consumimos, tanto a nivel calorífico como a nivel hídrico. Esos dos conceptos nos marcan particularmente por familia o por casa, si quieres así llamarlo, lo que estamos depredando a nivel ciudadano. Olvídate de las industrias y los comercios. En la casa, ¿cómo usa la gente el agua? ¿La deja correr? ¿Se va al drenaje? Sí. ¿Se va con los contaminantes? No, pues ahora que estuvo la crisis del agua, había gente que todavía se atrevía a lavar los carros y no había agua. Entonces, tuvo que hacerse algo que no está comprobado, pero a mí me dijeron y puede ser cierto. ¿Quieren que no haya agua o quieren agua salada? Así nos dijeron. Dicen, pues, no me consta, pero suena mucha verdad. ¿Qué fue lo que pasó? No nos quedamos sin agua, pero tuvimos un presagio que yo dije... Fue un aviso, ¿no? O sea, la naturaleza nos está advirtiendo. Hace años, te digo, hace meses que nos preguntaron esto en abril. ¿Y qué consideran que va a pasar o el agua y cómo se va a quitar la salinidad? Se quitó, como dije, gracias a Dios, porque las autoridades nunca lo quitaron. Se va a hacer lo del camalote, esperamos que se haga para que ya no vuelva a pasar. Pero hay muchos, como todo tiene un hilo tan grande que es bien difícil en un momento dado, un tiempo corto, explicar todo. Todo tiene unos hilos, ¿no? Lo que decía del Pujalcoy después se convirtió
en otro proyecto Tamesí, y luego se convirtió en el proyecto reparación de esclusas. Así se fue convirtiendo el proyecto de manejo de la administración de las aguas de la zona. ¿Ves? Y a nivel de nosotros, pues necesitamos estar más enterados, necesitamos que los medios difundan más qué está pasando. Claro, mira, supimos también que muchos formó un consejo consultivo de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco. Ahí era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos el que estaba en la punta, en la mesa, para pedir proyectos y presentar proyectos para resolver los problemas de sequía temporal. O sea, de ahí sale el proyecto que se ha pedido mucho y que no nos han hecho caso, el de una presa que recoja las aguas cuando hay temporada de lluvias para que haya agua permanente en temporada de estiaje. Pero vamos a hacer una pausa y si regresamos para hablar con el ingeniero Verástegui sobre este pasivo ambiental y sobre todo en estos momentos en que sentimos mucho calor y creemos que hay desperdicio de agua y no le hacemos caso a los llamados de atención de la naturaleza. Volvemos. Estamos analizando el asunto del pasivo ambiental precisamente en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Acabamos de pasar un tiempo con agua salada y pues nos dio miedo, se puede haber quedado seca la laguna del Charel hasta que lloviera, y si no llovía, qué bueno que llovió. Bueno, pero estamos con el ingeniero Verástegui, que nos está explicando qué es lo que podemos hacer desde nuestra personalidad, desde donde vivimos, desde el hogar. ¿Qué podemos hacer para frenar el deterioro ambiental que nos está llevando a una autodestrucción? Por lo pronto, pues considerar, ¿verdad?, que estamos consumiendo recursos que ya están escaseando. Todos los recursos, hablando del agua, la agricultura, el propio aire, no estamos haciendo nada para conservar lo poco que queda. En todos los tres niveles que te acabo de hablar no hay. México es de los países que tienen más leyes. Agua contaminada, sobreexplotación del agua, depredación de los bosques o de áreas arboladas. El aire. La mismo. Contaminación del aire por las empresas. No hay otra. La devastación, que es de la ciudad, de lo que son la tala de árboles indiscriminada. Las autoridades, por ejemplo, la Comisión Federal, que es uno de los máximos depredadores, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque para la ciudad hay las dos leyes, para los que tienen recursos y para los que no tienen recursos. Tampico, Madero, Altamira, son unas marañas en los centros de las ciudades. La gente paga multas por unas telarañas de cables, que lamentablemente es una pobre imagen, ¿no?, de un tercermundista, se le puede decir. En cambio, si vas a Miralta, no hay ni un solo cable. Es la misma Comisión Federal, es el mismo Comapa, es lo mismo de los servicios por cable, y no hay ni un solo cable. ¿Por qué dos normas diferentes y no una sola? ¿Qué pasa con la pobre Comapa, por decirlo de una manera? Cuando hay un norte, una tormenta, se va la luz. ¿Qué pasa? Bueno, no tienen más que la energía eléctrica para dar el servicio. Porque no hay bombas de relevo de gasolina o de diésel. Porque hay cables, tú sabes lo arbolado hermoso que está ahí en la zona de Bellavista, ¿verdad? Porque no hay al menos unas 2 cuadras de cableado subterráneo para asegurar que cuando hay tormenta, que cuando hay norte, no se rompan los cables o no hagan corto. Por eso nos salta a la vista como un sentido común. ¿Cómo es posible que no haya ni sentido común para eso? No evolucionamos. ¿Qué pasa con eso? A nivel de las personas, yo creo que hasta tendrá que haber ahora que hagamos las reuniones, vamos a forzar a hacer reuniones
las legislaturas con las comisiones del agua, de ecología, de protección animal, para que se pongan las pilas. Ahí te va una, por ejemplo, una propuesta hablando del consumo del agua. Queremos cambiar el Código Civil de Construcción de Tamaulipas para que los WC y los lavamanos de los WC, los que están pegados, se conecten y que las aguas grises con las que uno se lava las manos, que lo único que tiene es mini suciedad, se vaya a los recipientes del WC. Y ya no vamos a gastar 20 litros cada que le jalamos y si vamos al baño. Reciclar el agua. De lo que es el lavado de manos, claro, se conecte al recipiente. Sí. No pasa nada. No se va a dañar. No necesita agua limpia. No se va a dañar el sistema que va a hacer las funciones de drenar lo del WC. Entonces, ahí ya estamos empezando a buscar contribución en ahorrar agua. Fíjate, y creo que existe también un sistema en donde la misma agua del WC pasa a un filtro, en donde el agua se purifica, o medio se purifica, porque no es potable, no puede ser utilizada para consumo humano, pero sí puede ser utilizada para regar el jardín. Sí, de hecho existe en unas... O si se va al drenaje, ya no contamina. Ya no hay tiene... unas empresas, las que hacen los recipientes para el tinaco, que ya lo tiene, se puede hacer eso. Claro, y creo que eso es obligación. Eso está recomendado sociedad, ¿no? a nivel rural, está recomendado. Más no está hecho ley, falta que se haga ley obligatoria a nivel rural. Tampico no tiene área rural, Madero tampoco tiene, pero Altamira, un 60-65% de Altamira es rural. Pero un 35% acuérdate que hay un proyecto pendiente que alguien propuso, la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales. Pues más que proponer, son necesidades. Bueno, no se ha avanzado, no se sabe. Esa es otra historia gigante. A lo mejor cada uno de los temas de esos son un programa. Sí. Lo que es lo de tratamiento de aguas, lamentablemente se hizo un contrato hace muchos años cuando estaba Genio, y ese contrato consistía en que una empresa, que no sé si hubo concurso o no, pero una empresa que se comprometió a procesar el drenaje de Tampico Madero a un 60%. Se habló con Pemex y Pemex decía, yo pongo el otro 40%, y entonces dijo el Ecuador de Estado, perfecto, ya tenemos el 100% de lo que produce de aguas negras Tampico Madero y lo que vamos a procesar, vamos a estar... Eso era un ideal. ¿Qué pasó? Que se malogró la planta de refinería, ¿cómo se llamaba esa? La PETAN, planta tratadora de aguas negras, la PETAN de adentro de refinería, se malogró por errores gigantescos yo puedo decirlo, del IMP. Me tocó auditar ese proyecto, y ¿quién crees que canceló el proyecto? El propio contratista. Porque se acabó la lana en hacer cimentación y cimentación. Nunca funcionó porque no sabía la gente de México que había plazoletas dentro de la refinería, que no había nada, y quisieron hacerla, pero no se acordaban que abajo había las presas famosas API, que eran unos hoyos rellenos de salmuera para poder almacenar el petróleo. Hay que ir a hacer la planta de agua. Se acabó la lana y se canceló el proyecto. Bueno, lo canceló el contratista. La que tenemos, esa es la primera parte de lo que te decía de los 40%. El otro 60% se comprometió la empresa DH, parece que se llama, a hacer el procesamiento del otro 60%, 1250 litros por segundo. Entonces, cuando se inauguró el proyecto, ponen el plan y dicen, no, pues aquí tengo la mitad del proyecto. Módulos de procesamiento de aguas negras de 250 litros por segundo. ¿Cuántos necesitamos para cumplir con el contrato? 5. Entonces el plano decía 3. En lo que voy avanzando, pues hacemos las otras 2. Entonces el proyecto fue de 3. Realmente se construyeron 2. Y de las 2 nomás se operaba el 60%. Claro. Imagínate, eso es real, tengo los datos, tengo la información. Ahora, decía, antes de esto, ¿qué pasaba? Decía, los municipios, Tampico, ¿cómo le hacemos para hacerle llegar el agua hasta allá, el agua negra de toda la ciudad? Pues vamos a hacer unos colectores, y hicieron uno desde
la zona de la Petrolera, Lomas de Rosales, toda esa parte, un colector hasta donde está detrás del Hospital Regional. Y de las colonias de Tampico, las populares, Frente Democrático y todo lo que es la zona detrás de la Laguna del Carpintero, otro colector que pasaba por el Loma del Gallo, todo el Jardín 20 de Noviembre, brincaba el Hospital Regional y se juntaban en el mismo lugar. De ahí va a seguir un colector a la Avenida Monterrey y sigue por la Avenida Monterrey hasta llegar a donde está Tierra Negra y que es donde está físicamente la planta tratadora de aguas. Vamos a ir a una breve pausa. Hacemos la pausa, le damos un trago al café y enseguida volvemos para continuar hablando de este paseo ambiental en la región y que es responsabilidad de algunas autoridades que no han cumplido con su obligación y nos tienen padeciendo. Vamos a la pausa. Bien, en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Verástegui, un experto en asuntos ambientales, quien tiene información muy importante para hacerle frente y solucionar problemas del pasivo ambiental, como se conoce, a esta situación en la que estamos viviendo, en donde somos víctimas, los seres humanos, del cambio climático, y esto por la depredación del medio ambiente a que está sometida por algunos que pues solamente les interesa incrementar sus fortunas o mantener de pie sus negocios. Finalmente, ingeniero, nos gustaría que le dieras un consejo a las personas, porque quizá entre nuestros amigos cibernautas haya personas que no tienen industria, ni negocio, ni empresa, y son jóvenes que están en su casa y están esperando algún consejo o una orientación. ¿Qué puede hacer el ciudadano común, que puede ser la persona desde su entorno en el hogar, para frenar el deterioro del medio ambiente? Por lo pronto tienen que estar conscientes de que uno mismo es partícipe de esta contaminación. Entonces, cuando tenemos consecuencias, las pandemias se relacionan con la contaminación, eso es innegable, está comprobado científicamente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que la gente piense en las consecuencias que está sufriendo para que recapacite y cambie su estilo de vida, cambie su manera de pues, bañarse, lavar los trastes, los climas, todo eso se convierte en contaminación, todo se convierte en contaminación, el manejo de la basura, todo se convierte en contaminación. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener conciencia, porque va a llegar el momento en que se va a multar por todo lo que es, quien contamine va a pagarlo. Eso es lo que necesitamos hacer, pensar de una vez en estar buscando la manera de ser más ecologistas, ¿verdad? Porque nadie le dice a la gente que contamina o que hace algún tipo de detalle, nadie le dice delincuente ambiental, y si lo son. El que tumba un árbol, Es un delincuente ambiental. el que desperdicia el agua, Es un delincuente ambiental. el que deja correr el agua con ¿cómo se llama? Con los detergentes en drenajes y van a los cuerpos de agua. En fin, es un tema muy amplio, ingeniero. Yo creo que te vamos a agradecer que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión para continuar tocando estos temas importantes, Sí, que son de conciencia para la sociedad, porque creo que merecemos vivir en un mundo mejor, pero tenemos que cuidar el que tenemos. ¿No hay otro? Gracias. Hasta ahorita ingeniero. no hay otro. Gracias, ingeniero. Hasta la luego. próxima. Gracias por este encuentro con Teo Venegas. Gracias por invitarnos.